Retornamos acá nuevamente para hacer un análisis de un poco de los grandes pensadores, en este caso Rousseau, del contrato social. Rousseau sostiene que para los progresos del pueblo, dentro de los estudios de aquellos años, porque él nació en Ginebra en 1700, y por lo tanto desde 1740, posterior a eso, grandes cambios sociales. Él fue filósofo, teólogo, escritor. Y en el contrato social él habla que el enfoque de los sistemas, los gobiernos, debe ser para los derechos del individuo en sí y a su familia. El conjunto de leyes y todo lo que se cree de ser con la mirada social del crecimiento de los pueblos y los derechos básicos de protección de los gobernantes para todas las familias en cualquier lugar del mundo, sea cual sea el régimen imperante, pero principalmente en las democracias. Y en las democracias se define como gobierno del pueblo por el pueblo. ¿Y por qué? Porque el pueblo en sufragio universal elige a sus representantes, quien deben en los parlamentos y en los sillones gubernamentales dar lo mejor de sí para el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, dice. Y también se habla de la política, que es como el arte de gobernar. Ha sido siempre así, un arte de gobernar. No dice en ningún párrafo, ningún epitafio u otra cosa que sea el arte de robar, porque también Rousseau toca el tema de la corrupción, porque cuando el poder se empieza a convertir en autoritario, viene de la mano de la corrupción, y ahí el declive del real contexto de proteger al ciudadano, al pueblo, a la familia, en la seguridad social básica, laboral, de salud, física, mental, de la niñez, de la pubertad, adolescencia, del adulto, el adulto mayor, de la vejez. Todos esos conceptos los incluye la seguridad social. Del individuo debe considerarse desde que nace hasta que muere. Y esa es una seguridad social complementaria para el buen desarrollo de los pueblos y de los éxitos de los gobiernos cuando son con miras y vías democráticas, porque el autoritarismo no lleva a consecuencias buenas para los pueblos, y esa es la verdad que viene de ancestralmente, y Rousseau lo refleja ahí en sus contratos sociales, que los mejores gobiernos, lo reitero, son aquellos donde mayor seguridad social se entrega a los pueblos,
radicados en sus integrantes, es decir, la familia, núcleo fundamental de toda sociedad para el desarrollo y el bienestar de los pueblos. Muchas gracias, nos volvemos a reencontrar. Esta ha sido la reflexión de Contrato Social de Rousseau. Rousseau, erudito de Ginebra, Suiza, quien aportó a grandes universidades y sus tratados han sido enseñados y aprendidos en universidades para asimilar el concepto de la sociedad y cómo mejorar las condiciones de vida. Hasta un nuevo reencuentro. Gracias. Radio Service Internacional Net.es, Corazón Campesino Raíces, Curicó, Chile, and World of Love for City Life and World. Gracias, amigas, amigos, todas y todos. Maule, Curicó, Chile, desde los estudios centrales hacia el mundo. And World of Love y congratulations a Capital FM, Blanco y Negro, Tren Rojo usando Spinner Record, EU Italy, Model Channel, Victoria Secret, Model París, Warner Music, Record FM y tantos otros que se pueden mencionar que nos mantienen en contacto con nosotros. Fran 24, DW Documental y Noticias, CNN Internacional, y muchos más, BBC Londres y BBC Info y Global Citizen, que nos envía siempre los itinerarios de los mega conciertos que se darán, la proyección de ellos. Agradecemos todo eso. Gracias y nos reencontramos. Esta es la medalla del cobre, la que le he señalado. Recuerdo de mis padres que trabajó en el teniente y en momentos cíclicos duros de nuestro país pasamos de todo. No quiero recordar porque no sería capaz con el nudo de la garganta de tanta indolencia. Y qué decir lo que ocurrió dentro de las filas. Duele mucho recordar, hay cicatrices que te marcan para toda la vida y esas están ahí. Y me pongo en el lugar de los derechos humanos, me pongo en el lugar de la carencia de la protección de los derechos y me pongo en lugar de la justicia para los derechos humanos y detenidos desaparecidos, que sus raíces que están ahora siguen con eso porque jamás han visto sus ancestros, la vida de sus ancestros y cómo poder visitar, dejar una simple flor. Es una cruel realidad que jamás se terminará porque no es llegar y borrar y cuenta nueva con una goma y un libro de lapizmina. Es algo que te marca la vida entera hasta que te mueres. Solo los que disfrutaron de ese régimen, y lo menciono, la dictadura,
Pues, como dicen aquellos forrados y felices, ellos podrán contar maravillas porque el cobre reservado dio para todo eso. Nació la macrocorrupción y fue legada, fue manipulada bajo leyes y pagamos hoy esta generación y la venidera las consecuencias de 50 años de corrupción ininterrumpida. Gracias, una reflexión más y disculpen, el nudo en la garganta ya no me deja seguir. Gracias.